En Colombia, la situación es igualmente preocupante. Según datos del DANE, el 15% de las mujeres en el país ha reportado dificultades económicas para acceder a elementos necesarios para atender su menstruación, como tampones, toallas higiénicas o copas menstruales. Además, una investigación de la consultora Caja señala que el 94% de las mujeres de estratos bajos no ha tenido los recursos para adquirir una toalla higiénica y el 75% ha manifestado sentir vergüenza al tener que pedir una prestada. Y a todo este panorama hay que sumarle el desconocimiento de cómo vivir adecuadamente nuestros ciclos menstruales. Por eso, Cíclicas busca recolectar experiencias de personas menstruantes desde su primer ciclo hasta otras vivencias que por el estigma o desconocimiento nos han alejado de vivir en plenitud nuestra menstruación. Porque hablar de esto también es acompañarnos. Hola, soy Valeria, embajadora de The Path Project desde Colombia, y hoy estoy acompañada de Aiva. En este capítulo vamos a hablar de cómo cambia nuestra menstruación a lo largo de la vida, de cómo vamos descubriendo cómo vivir nuestro ciclo menstrual y todos los problemas que hay alrededor de este. Aiva, preséntate. Ah, Mucho gusto, mi nombre es Ivana, pero mucha gente me dice Iva o Aiva. Tengo 21 años, soy de México, pero actualmente me encuentro en Phoenix, Arizona, estudiando arquitectura y siendo embajadora de Path Project como advisor para Podcasts y Tracks. Bueno, pues empecemos por el inicio. Las dos ya hace rato como experimentamos nuestra primera menstruación y me gustaría saber si tú te acuerdas de cómo fue, en qué lugar fue que te llegó por primera vez o qué sentiste. Sí, de hecho sí me acuerdo. Tenía yo creo que 15 años, si no mal recuerdo. Entonces ya estaba un poquito más grande de lo que por lo general escucho a la gente platicarme. Recuerdo que me bajó en la noche, o sea, lo más seguro es que yo me había ido a dormir sin haberme dado cuenta de que me había bajado. Y me desperté pues manchada y un poco asustada, pero automáticamente sabía yo que era lo que estaba pasando, pero porque yo estaba ya más grande, pues, o sea, todas mis amigas ya habían tenido su primer periodo, ya me habían dado pláticas de salud sexual y de salud de la mujer en la escuela, entonces yo ya sabía qué era lo que estaba pasando. Sí recuerdo levantarme y solamente pensar como, "Ah, rayos, no quiero tener que lidiar con esto, pero pues no me queda de otra. Lo chistoso aquí es que no fui una persona que le dieran cólicos, ni dolores de cabeza, ni nada por ese estilo por mucho tiempo. Entonces, no podía utilizar la típica excusa de que, ay, me siento mal, porque nunca me sentía mal. O sea, siempre podía estar al 100 y no sentirme mal. Ya no es el caso, pero sí recuerdo como que intentar mentirle a mis papás y mi mamá así como que eres una mentirosa, ¿no? O sea, te hemos visto correr por todos lados. Entonces, sí recuerdo como que esos primeros instantes en los que lo intentaba usar como excusa, pero no funcionaba. Tú dices que tu primera menstruación fue a los 15 años, que normalmente sí es como generalmente una edad avanzada, porque por ejemplo a mí me llegó como a los 13 años, si no recuerdo, y yo, o sea, me sentía todavía muy chiquita para estar menstruando. ¿Tú qué sabías antes de que te llegara la menstruación? Sabía que en algún momento iba a pasar, y sabía que lo que sí sabía es que me iba a llegar lo más seguro muy tarde, porque se habla mucho de que pues es de genética y mi mamá me había contado de que tú no te preocupes, a mí no me bajó hasta que tuve como 18, entonces lo más seguro es que no te vaya a bajar a ti muy temprano. Esto fue porque en sexto de primaria, cuando yo tenía 11 12 años, nos dieron una plática de salud sexual en la que nos explicaron que a las mujeres les menstruaban y pues que era un cambio hormonal y que era lo que pasaba cada mes y que había que esperarlo pronto, ¿no? Porque es como que esa edad entre los 10 y 13 años en donde la mayoría de las mujeres experimentan su primera menstruación. Entonces a mí, yo recuerdo saber toda esa información y sí tenerla como que detrás de mi cabeza, además de que mi mamá es una mujer que viene de una familia de puras mujeres. Entonces es un tema que muchas veces se habla directamente en la mesa y yo tengo este pues personas adultas o por ejemplo mis primas que
crecieron conmigo, a las que yo tenía que pasarles el tampón, yo tenía que pasarles la toalla, entonces yo sabía en realidad qué esperar de esto, porque yo había visto gente muy cercana a mí, gente que vivía en mi casa, lidiar con eso y hablar acerca del tema. Entonces sabía que lo tenía que esperar cada mes y sabía que en algún momento me iba a pasar. Me pasó en el momento más horrible porque era justamente yo un adolescente súper nefasto, que de por sí ya era súper rebelde, entonces con esto pues ahora sí que era como que mucho más explosiva porque algo que sí yo tenía consciente que mamá me había dicho mucho es que había muchos cambios emocionales cuando estás en tu menstruación. Yo no lo creía tanto hasta que me baja mi primera menstruación y me doy cuenta de que soy una persona mucho más explosiva de lo normal, me enojo mucho más fácil, todo me irrita, todo me molesta. Entonces fueran cosas así en las que decía que, ay, no creo que me afecte todo lo que dice mi mamá o todo lo que dicen mis hermanas. Es mentira eso de que vas a llorar y de que te vas a querer comer todo el refri entero. Y después cuando a mí me tocó, yo dije, wow, sí es súper cierto todo esto. Entonces fue así como que un momento de rayos, porque a mí, pero tenía una idea, la verdad, de qué era lo que iba a pasar. Y como que te motivó entrar más en este mundo de, pues, de la menstruación, estar ahora como más involucrada con el tema, porque tú dijiste como que nunca habías sufrido como de grandes dolores en tu familia, digamos que tuviste la fortuna de que si hablara fuera un tema pues sobre la mesa. Entonces me gustaría saber qué te motivó a ahondar más en el tema. La verdad es que el simple hecho de que la menstruación no es algo simplemente de la mujer, pero sí está muchas veces linkeado solamente a las mujeres. Para mí eso ya era como que una razón por la cual yo quería hacer como advocacy en el periodo de la menstruación específicamente, y era para poder como que darle una voz a muchas mujeres y personas que menstruan acerca de las diferentes batallas que se viven con la menstruación. Y es que como yo te mencioné antes, no tenía dolores, no me pasaban muchas cosas, era como súper normal, no me daba cuenta la mayoría de las veces cuando me bajaba porque yo podía seguir mi vida normal, lo único que tenía era que a lo mejor me enojaba. Pero lamentablemente conforme fui creciendo me fueron pasando muchas cosas que yo no esperaba. La primera cosa fue que perdí mi menstruación completamente, solamente unos meses después de que me bajase por primera vez. La perdí como por un año y medio, casi dos. Después de eso tuve muchos problemas de salud que estaban relacionados con problemas hormonales y con problemas de menstruación. O me bajaba una vez al año, o no me bajaba, o me bajaba dos veces al mes, o era muy desbalanceado todo. Entonces empecé a vivir como que situaciones en las que nunca me imaginé que iba a poder estar. Pasaron muchos años y de hecho hasta hace apenas el año pasado me dieron mi diagnóstico con el síndrome de ovario poliquístico, lo que significa que mis ovarios pues tienen quistes y nunca los van a dejar de tener. Eso era algo que al enterarme yo de cuál era todos mis problemas en cuanto a la menstruación, hay que tener en cuenta que yo tengo luchando hoy en este programa por 5 años, y aunque sí se lo mencioné muchas veces a mis papás de lo que hacía y todo eso, mi mamá siempre mantuvo como que secreto una parte, y era el hecho de que en nuestra familia había muchos temas en cuanto a la menstruación, en cuanto a la salud de la mujer, y es por eso que ella había intentado hablarme de estos temas a una muy temprana edad de manera muy abierta, pero a la misma manera guardarme y ocultarme ciertas cosas de nuestra salud en cuanto a genética por miedo a que fuera a pasarme a mí. Y años después me pasa a mí y me vengo yo enterando que a mi mamá le tuvieron que sacar un ovario, que a su hermana le tuvieron que sacar los dos ovarios, y que en realidad es un tema que viene arrastrando en nuestra familia por muchos años, y es por eso que tanto a mí como a todas las demás mujeres de mi familia, porque cabe aclarar que somos puras mujeres y un solo hombre que es mi hermano, eso incluyendo nietos, sobrinos, tías, este, todos en realidad hemos pasado por una situación similar. Lamentablemente en el mío no se puede como que sacar todo, como a mi mamá no nada más le sacan un ovario, sino que es algo muy constante. Entonces yo al ver que estoy sufriendo de muchas cosas y muchos cambios
hormonales que nadie sabía explicarme el por qué. Intento empezar como que a investigar yo sola. Esto es cuando yo estoy en la preparatoria y una de mis maestras me refiere a The Path Project. The Path Project automáticamente abre su programa de embajadores ese mismo año, en el que yo estoy tratando de saber qué me está pasando y por qué me estoy sintiendo de la manera en la que me estoy sintiendo. Y yo decido aplicar como embajadora de Path Project bajo la ayuda de uno de mis profesores. En realidad todo esto cabe a la conclusión de que estaba yo tratando de cómo hacer una autoexploración acerca de qué era lo que me estaba pasando y cómo es que otras personas que menstruaban lidiaban con estos problemas a un nivel global. Y fue así como encontré una comunidad en donde me dieron el apoyo, pero en el que yo también podía como que ser parte de la batalla a que más personas que menstruan no se sintieran igual de perdidas que yo. Lamentablemente, y por más que ame a mi país, vengo de un país en donde muchos temas como estos son muy controversiales y pueden ser muy tabú. Esto debido más que nada, yo le diría, a la religión. Y aunque sí es cierto que mi familia son muy religiosos y hubo muchos problemas en cuanto a muchos temas en el pasado, inclusive este de la menstruación, el poder como decir yo hago y trabajo para esto, bajo esta compañía como que de cierta manera me daba mi seguridad en poder hablar del tema con más personas y poder encontrar más personas con las cuales yo me podría sentir cómoda en incluso solamente pedir un consejo. Obviamente ese consejo arrastró y ahora llevamos 5 años aquí, súper feliz, súper feliz, no me quejo de absolutamente nada, pero en sí, en una respuesta súper larga, algo más corto es, empecé a trabajar en todo esto porque yo misma empecé a experimentar cambios hormonales en cuanto a mi menstruación que no eran muy buenos y intenté buscar una comunidad a la cual me pudiera apoyar, lo cual me llevó ahora a ser parte de este programa. Creo que yo también comparto mucho ese sentimiento de sentirme perdida, porque muchas veces como que, al menos en Colombia, como que la única guía que dan es, ah, mira, tú vas a menstruar, como si la clase de salud sexual que dicen esto, pero lo hablan una vez cada año, y eso, si es que hay un buen programa. Y a medida de que una va creciendo, también se va enfrentando como a esos desafíos de enfermedades arrastradas, pues a veces por genética. También cuando yo empecé a sufrir alrededor del ciclo menstrual, me di cuenta que mi mamá decía como, ay, sí, es normal, yo también sufría de hemorragias, ah, mi tía también, ah, sí, es normal. Entonces era como, porque esas cosas no se cuentan como tal vez en forma de advertencia o decir, ah, sí, mira, esto es genético, puede que algo hayas cogido de eso, pero también es sí, como ese sentimiento de sentirse perdido, de si yo no lo sé, y muchas veces la parte médica tampoco ayuda a encontrar una solución fácil. Entonces, me gustaría preguntarte si tú sientes que se habla lo suficiente sobre la salud de la mujer en torno, pues, a todo este ciclo menstrual. La verdad es que no siento que reciba la cantidad de atención que necesita. Y es que, como tú lo mencionaste, muchas veces nos dicen, tú vas a tener un ciclo menstrual, te va a bajar una vez al mes, va a durar entre 3 y 7 días, vas a querer comer mucho y vas a estar súper emocional. Y eso son como que lo que siempre te dicen, ¿no? O sea, es lo que yo siempre he escuchado desde quinto de primaria, cuando me dieron mi primera práctica de salud sexual, cada año hasta que me gradué de la preparatoria. Nunca nadie te advierte de que hay muchas otras cosas que pasan durante tu menstruación, desde el hecho de que mucha gente gana peso, retiene más agua, se siente súper mal, hay dolores de cabeza, dolores musculares, falta de sueño, apetito y obviamente después vienen otras cosas que pueden ser trastornos hormonales como lo que viene siendo el ovario poliquístico o el PMS en inglés que le decimos el premenstrual syndrome, en donde tienes muchos dolores tanto de cabeza como en partes como tu busto, te crece mucho el busto, la piel a veces hasta te arde. No te hablan de todos esos cambios que vas a ver antes y después de tu periodo. Es solamente dura de 3 a 7 días y siento que muchas veces nos enfocamos todas las personas que menstruamos en esos 3 a 7 días, en ya casi me va a bajar, ya casi me va a bajar, pero se nos olvida que en realidad el ciclo menstrual es todo el mes, no solamente es esos 3 o 7 días, es antes, durante y después, todo lo que dura. Entonces siento que por eso no,
tienen suficiente atención. Y en cuanto a todos los síndromes y como enfermedades que pueden venir con el sistema de hormonas, definitivamente no hay suficiente información. Yo lo puedo vivir de primera instancia. Estuve tomando medicamentos para acné por 5 años, desde que yo estuve en primera preparatoria hasta mi segundo año de universidad. Este es un medicamento que se llama isoditotenoína, si no estoy muy, es como el compuesto y es un compuesto súper, súper fuerte que te puede dañar el hígado. Pero lo que la gente no tiene consciente es que específicamente la gente que menstrua hay un como efecto secundario que viene siendo el acné. Esto es debido a los cambios hormonales que hay, lo que significa que si tu cuerpo no está produciendo las hormonas como las tiene que producir, va a reflejarse en tu cara o en tu cuerpo en forma de acné. Pero eso no te lo menciono muchas veces. Entonces, cuando Ivana de 15 años entra a esa oficina médica y le recetan ese medicamento por un total de 5 años, ustedes se pueden imaginar que los 5 años no me funcionó para nada. Y eso fue porque mi doctor nunca me hizo un estudio de análisis de sangre para ver cómo estaban mis hormonas, qué era lo que estaba pasando. Nunca me preguntó si había perdido mi periodo. Mientras que en ese tiempo, en esos 5 años, yo creo que tuve un total de unos 10 periodos. O sea, no estaba teniendo periodos, no estaba menstruando porque mis hormonas estaban completamente irreguladas y desbalanceadas. Y mientras tanto yo le seguía metiendo tantos medicamentos, seguía obviamente atacando mi hígado, mientras que mis hormonas estaban por todos lados sin saber que detrás de todo esto estaban creciendo quistes en mis ovarios, quistes que nunca se van a poder quitar, quistes que van a afectar mi salud y también mi fertilidad. Entonces, eso pasa simple y sencillamente porque no hay la atención que se necesita en cuanto a las hormonas, aunque no se ven, se sienten y cuando se sienten se tienen que estudiar. Entonces, muchas veces como no vemos un cambio físico inmediato, no podemos o incluso el sistema de salud no determina que es importante, pero los cambios en el cuerpo humano vienen de muchas otras maneras que solamente físicas. Y puedo decir que la menstruación es uno de los cambios en el cuerpo que más afecta en muchísimas áreas. Y creo que muchas veces se ve como así la mujer menstrua y ya, pero nunca realmente se ha estudiado o siento yo que no hay estudios suficientes como para decir, ah, mira, es que esto puede afectar tus emociones, puede afectar o sea, puede afectar demasiadas partes de tu vida que hasta el momento de hoy no está como establecido ni estudiado y las mujeres sufrimos esos cambios sin saber cómo afrontarlos. ¿Tú qué herramientas pudiste encontrar, tanto médicas, aparte pues de apoyarte en la comunidad de Pad Project? ¿Qué otras herramientas pudiste encontrar cuando estabas buscando una solución o un diagnóstico para lo que pasaba en tu ciclo menstrual? La primera cosa fue cambiar ginecólogos y fue inmediatamente ir a un ginecólogo que sea mujer y que tenga algún cierto, ¿cómo se podría decir? Como que background en fertilidad y todos esos otros temas. Porque hay muchos ginecólogos que hacen chequeos rutinarios y cosas así, pero en realidad no tienen como que suficiente estudio en el área de fertilidad y hormonal. Entonces eso fue lo primero. Lo segundo es ir con esto va a sonar un poquito fuera del tema, pero lo segundo fue hacer una consulta nutricional. Y eso es porque no entendemos que mientras que estamos en nuestra menstruación necesitamos muchos, muchos más alimentos y nutrientes de los que en realidad comemos como en el día a día. Yo me vengo enterando años después que la razón por la cual he perdido mi periodo es porque también tenía ciertas tendencias de anemia debido a que era vegetariana y no consumía los niveles de proteína o muchos otros macronutrientes necesarios para mi cuerpo. Esto es algo que obviamente nunca nadie te explica, que como mujer necesitas simplemente por tu genética y por tu biología muchos más micro y macronutrientes de los que uno espera. Entonces, esa fue otra cosa que la alimentación es como que base para poder vivir una vida saludable y te dicen desde que estás chiquito, pero no te lo crees hasta que pierdes tu menstruación por 3 años y no sabes qué hacer. Esas fueron dos de las primeras cosas y obviamente
Y esto no es por como que exiliar a los doctores que sean hombres, pero ahora como una mujer de 21 años te puedo decir, siempre que hago un chequeo médico, lo hago con alguien que sea mujer, sí o sí, no con un hombre. Y esto no sea porque a lo mejor no recibieron la misma cantidad de estudios, nada de eso, no, nada que ver. Yo siento que a lo mejor sus estudios pudieron haber sido mejor que los de a lo mejor la mujer, pero lo que no tienen los varones es que no saben lo que es vivir en este cuerpo. Y cuando estás con una doctora, sí saben lo que es vivir en ese cuerpo, sí saben lo que es tener dolor en los pechos, sí saben lo que es menstruar, lo que es que a veces se te olvide sacarte el Tampax y estás súper preocupada porque dices, no manches, no me lo he sacado en 10 horas, tengo que ir al baño ya. Si saben lo que es intentar comer durante tu menstruación y físicamente no poder tragarte la comida porque te sientes mal. Si entienden esas cosas, entonces hay más posibilidades de que te haga una solución a tus problemas sin que sea el típico, pues te aguantas. Así pasa. Esa es la biología. Tienes que comer sí o sí durante tu periodo. En vez, obviamente, la doctora mujer te va a decir, si no te puedes comer medio kilo de carne porque tienes que recuperar todas esas enzimas y proteínas y hierro que estás perdiendo, entonces vas a tener que comer este suplemento, vas a tener que tomar esta cosa, te vas a levantar y vas a tomar tu electrolito y te van a dar soluciones que van a funcionar específicamente porque saben lo que es vivir en un cuerpo que menstrua. Esas son by far, o sea, las dos que puedo decir que más me han ayudado. Y la tercera es ser súper consciente de que todos los cuerpos son diferentes y que a veces lo que funciona en una persona no va a funcionar en la otra y está bien, se vale, pero eso tampoco significa que no podamos experimentar con ver qué es lo que nos hace sentir bien y qué es lo que nos hace sentir mal. Muchas veces a mí, yo recuerdo mi mamá me decía que pues haz ejercicio, mueve tu cuerpo, ¿no? Mientras que estás en tu periodo para sentirte, no sentirte tan mal. Pero yo he descubierto que para mí, Ivana, no funciona el meterme en el gimnasio y estar corriendo y tratar de desestresarme. Eso simplemente no va a funcionar porque me siento muy mal, porque quiero vomitar, porque me siento muy cansada. Lo intenté, lo experimenté, no me funcionó. Está bien. Siguiente cosa. Y es eso, es tomar todos los consejos que toda la gente que experimenta la menstruación te puede dar, pero cuando no funcionan, no como que desvalidarlos. Está bien, funciona para ciertas personas y para otras no, y está bien agarrar solamente lo que te funciona a ti, lo que no, dejarlo. Ahora que tú dices eso, yo me acuerdo que también hubo un momento de mi vida en el que experimenté con varios productos menstruales, como sí, porque la toalla traía como sus irritaciones, el tampón también viene para algunas mujeres es difícil como insertarlo o también sacarlo, bueno. ¿Con qué productos menstruales tú has gestionado tu menstruación? La verdad es que no he experimentado mucho. eh, Toalla y Tampax. Soy fan número uno del Tampax. Sí o sí es lo que uso al día, siempre que estoy menstruando. Pero obviamente se sabe que no es muy bueno tenerlos dentro por mucho tiempo. Entonces, toalla sanitaria al dormir, cuando sé que voy a estar más de 8 horas con algo. Y después de eso, intento cambiarlo por lo menos máximo cada 6 horas. Sé que hay cosas como la toalla, la copa femenina, nunca la he podido usar y es porque simple y sencillamente tengo un estilo de vida el cual no me permitiría tener que tener los cuidados que se necesitan para poder traer una copa. Simplemente no podría. Ando de arriba para abajo, practico muchos deportes, no llego a mi casa en todo el día, entonces simplemente no es algo que sea muy cómodo para mí y no lo he intentado. Sé que ropa sanitaria en donde es como free bleed, personalmente tampoco me amo mucho, hago muchas cosas, el tener que estar cambiando y descambiando como que no me parece muy cómodo. Entonces 100% Tampax y toalla sanitaria. Fun fact, el Tampax no lo usé por muchos años hasta que llegué a la universidad, porque por muchos años a mí se me dijo que el Tampax te quitaba la virginidad. Eso es un mito completamente falso, 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 pero crecí en una familia súper católica, a mí siempre me dijeron de que, ay, es que el Tampax te quita tu virginidad, pero no es cierto, eso es mentira.
Sí, creo que no sé si también en la cultura pues como norteamericana estará ese mito, pero al menos en la latina está desde chiquito como no utilice la toalla porque el tampón te quita la virginidad. Claro, una rodeada en ese ambiente crece con esos mitos, pero también no sé si, bueno, en otras culturas será así, pero por lo menos en Colombia siempre tenemos como los remedios caseros asociados al ciclo menstrual. Me gustaría saber si tú también, como qué remedios caseros tienes. Esa es una pregunta difícil porque en mi familia no hay dolores menstruales. O sea, simplemente no los hay. El cual es muy difícil cuando después tenemos una personita yo con PMS y PCOS en donde tengo demasiados dolores y paso por muchas cosas. Entonces, creciendo, lo único que mamá, si algo me llegaba a dar, era té de manzanilla, porque era lo único que había en la casa, y ya de plano una toallita con agua caliente en la panza. Y eso era todo, porque mi mamá en su vida ha experimentado un cólico, o sea, nunca a ella sabido lo que es un cólico. Mis hermanas siempre era pues pastilla y de ahí en fuera pues no se sabía, no se hablaba de que era un cólico. Y te digo, yo por muchos años no los tuve. Hasta ahorita ya después, obviamente mis ovarios ya son más quistes que ovario, pero pues no, la verdad es que en cuanto a remedios caseros no te podría dar una respuesta. Últimamente no son tan caseros y ya terminó, aquí en Estados Unidos se utiliza mucho el Midol, que es un compuesto de muchas cosas, incluye cafeína, incluye para el dolor, incluye para desinflar la panza, para la retención de líquidos, y son dos pastillotas así grandotas. Vivo, rezo y sueño Midol cuando estoy en mi periodo. Y los segundos son parches de CBD en el estómago, los cuales ayudan muchísimo con los cólicos. Son como una infusión de CBD y te los puedes dejar 72 horas seguidas y ayuda muchísimo. Eso es lo único que he llegado a utilizar y de ahí en fuera, pues aguantarme, porque no tengo mucho remedio, la verdad. Si lo químico no funciona, entonces ahora sí no sé qué hacer. Y aquí en Colombia normalmente es tómese su agua panela con canela. Siento que acá todo lo arreglamos con agua panela con algo. Entonces, cuando se menstrua siempre es tómese su agua panelita con canela y ya está. Em, También me gustaría preguntarte, como ahora que tienes un diagnóstico, si te parece bien hablar sobre tus ovario poliquístico, como a qué desafíos te has enfrentado después de que fuiste diagnosticada y te dijeron, mira, tú tienes esto. ¿Cómo fue ya tener un diagnóstico y saber por qué tu ciclo menstrual se comportaba como lo hacía? Creo que el tener un diagnóstico me dio mucha paz en el tratar de seguir buscando, porque obviamente muchas veces era, mamá, otra vez me bajó. Y era la misma pregunta de, ¿y estás comiendo bien? ¿Y te estás ejercitando? ¿Y estás durmiendo? ¿Y estás haciendo esto? Y obviamente ya cuando te dan un diagnóstico, entiendes y te da mucha paz y claridad mental porque es como de que no estoy haciendo nada mal. Simple y sencillamente, mi cuerpo está haciendo como puede y con lo que tiene, porque literalmente es algo 100% hormonal que yo no puedo llegar a controlar al 100%. Y lo empiezas a ver como las demás síndromes o enfermedades que la gente podría llegar a tener. Y empiezas como que a moverte para adelante en vez de estar atorada en el qué puede ser, qué puede ser, qué puede ser, cómo lo soluciono, cómo lo soluciono, cómo lo soluciono. Porque por muchos años conmigo era cómo lo soluciono, cómo mantengo que mi menstruación sea constante. Ahorita ya no me preocupo. Yo ya sé que mi menstruación no va a ser constante. Yo ya sé que me puede bajar un mes y los siguientes tres no. Y está bien porque mi cuerpo está haciendo lo que puede con lo que tiene y como lo sabe hacer. Y al final de cuentas, el cuerpo humano funciona de una manera súper perfecta. Y eso es algo que a veces la gente no entiende y es que todo lo que está pasando en tu cuerpo está pasando por una razón. No está pasando nada más por pasar.
Entonces, una vez que entiendes esas razones detrás de los dolores, detrás de el cansancio, y es porque tu cuerpo está intentando agarrar energía que a veces no tiene para poder sacar la menstruación adelante y todas estas cosas, empiezas como que a darle calma a tu vida y a tu cuerpo. Ahorita yo te puedo decir que ya me levanto, me tomo todos mis suplementos, me voy al gimnasio, llego y mi vida es mucho más diferente a lo que era, por ejemplo, en la preparatoria, porque ahora entiendo que mi cuerpo funciona de diferente manera que la de muchas personas. Yo veo, por ejemplo, a mi roommate que se levanta y se toma un super café en la mañana, a las 7 de la mañana, y sigue con su día y no come nada todo el día hasta que son las 3 de la tarde y después se da un fiestón de comida y no vuelve a comer hasta las 10 de la noche y se siente bien, como si nada. Yo, Iván, no puedo hacer eso. Eso era algo que yo hacía a lo mejor primer año de universidad antes de que me dieran un diagnóstico. Me sentía fatal, me sentía cansada, me dolía la cabeza, vomitaba, no podía seguir con mis actividades rutinarias y ahorita yo ya sé que para Ivana, después de mi resultado, que fue el síndrome de ovario poliquístico, yo me tengo que levantar, tomarme mis pastillitas, esperarme, comer, que sea súper alto en proteína para poder como que balancear todas estas hormonas en el cuerpo. Una hora después me puedo tomar mi café, puedo ir al gimnasio, tengo que comer constantemente comidas que de verdad aporten micro y macronutrientes a mi cuerpo, cosas que no hacía porque no ves gente, la realidad de las cosas es que está todo el lema de que, ay, pues estamos jóvenes, ¿no? Y no veo a mucha gente de mi edad que se tenga que cuidar tanto como a veces yo lo tengo que hacer. Y aunque es muy positivo, también tiene cosas muy negativas, por ejemplo, el hecho de que te digan tu fertilidad está a borde de desaparecer. Y eso es algo que siento que a mis 20 años, porque me dio mi diagnóstico a mis 20 años, yo no esperaba que me dijeran, Ivana, lo más seguro es que tú nunca vayas a poder tener hijos. Obviamente Ivana de 20 años no quería hijos, Ivana de 21 años no quiere hijos, pero detrás de tu cabeza dices, ¿y qué tal si cumplo 30 años y sí quiero hijos y no los puedo tener? Y es así como que a veces te pega y dices, wow, qué heavy, ¿no? O sea, eso está, es el fuerte, mi propio cuerpo me está quitando de una de las cosas que de cierta manera me distingue como ser humano y como mujer y es el poder dar a luz, el poder crear vida y no lo voy a poder hacer porque las posibilidades para que yo pueda en realidad embarazarme son nulas, o sea, te estoy hablando de que mis ovarios ya son más quiste que ovario y bueno, es un tema que sí lo tienes que tener como que detrás de tu cabecita hay posibilidades que ya ciertas cosas no se van a poder, que ciertas cosas no van a ser normales dentro de tu vida, pero también empiezas a aceptarlas. El simple hecho de que yo tuviera que hablar con mamá y que mamá me dijera, mira, yo tengo un ovario, y con ese ovario me costó muchísimo poderme embarazar de tu hermano y el yo decir, tal vez yo no tenga ni siquiera un ovario en 10 años, sí está pesado, pues, el pensarlo de esa manera y el pensar que te tienes que cuidar 3 meses más que a veces una persona de tu edad, simple y sencillamente porque tu cuerpo, pues, no funciona de la manera que a lo mejor esperabas que funcionase, pero también te da mucha, mucha paz porque ya sabes qué hacer. Ya sabes, por ejemplo, yo tuve una etapa en la que subí muchísimo de peso y también fue por un desbalance hormonal. Ahorita ya no estoy subida de peso, ya me siento mucho más tranquila, mucho más cómoda con mí misma, mi confianza en mí misma está mucho más arriba, pero porque yo entiendo qué es lo que está pasando en mi cuerpo y cómo tratarlo, pero obviamente hay momentitos en los que si te entra la duda y dices, ay, ojalá mi cuerpo funcionase de manera correcta. Ojalá de aquí a 10 años de verdad no quiera tener hijos, porque va a ser una ruptura al corazón el enterarme que tal vez nunca los vaya a poder tener. Ni ahorita, ni 10 años, ni 20 años, ni, o sea, manera alguna, ¿sabes? Entonces sí es como que un 50-50, pues de me siento súper feliz, me siento triste también. Sí, creo que también es como cuando se recibe un diagnóstico, saber que, como, sí, listo, ya sé cómo tratarlo, qué cambios físicos debo de tener o incrementar en mi rutina, pero aparte de eso también es saber cómo perder la posibilidad de que tú decías como ahora ya la decisión no solo va en ti, sino también en tu cuerpo y que pues a la final, por más de que una se cuide y demás, pues no, la decisión no va a ser 100% de una misma. Y aparte de como esos cambios físicos o de tu rutina, como que emocionalmente ese diagnóstico
trajo un cambio también para ti, pues aparte de lo que me acabas de contar, como en tu día a día o algo así, hubo un cambio emocionalmente. Me estás preguntando si tuvo un cambio emocionalmente. Sí, pues Ah, a partir de tu diagnóstico. sí, sí, sí. Creo que en mi día a día, emocionalmente, de cierta manera, sí, porque me tengo que cuidar mucho más de lo que se cuida una persona por medio de mi edad. O sea, te digo, me levanto, me tomo, ¿cuántas pastillas son? Como 10 pastillas en cada mañana. Y yo sé que si, por ejemplo, no me las tomo, paso una semana sin tomármelas, me voy a sentir fatal y luego se me va a notar y voy a estar súper cansada y muerta y todo eso. Entonces, de cierta manera, sí tiene un efecto emocional porque dices, por ejemplo, en mi cabeza el pensamiento que a veces pasa es, ojalá no tuviera que hacer todo este esfuerzo extra. ¿Sabes? El tenerme que parar, por ejemplo, irme a una pijamada y tener que yo cargar con mi bolsita de pastillas, ¿no? Y ya, así. Y oye, Ivana, que si no quieres, por ejemplo, acá en Estados Unidos es mucho las bebidas energéticas, ¿no? Y es levantarse y abrir Celsius, abrir Alani, todas esas cosas. Y es como de que, no, no puedo. O sea, me tengo que tomar mis pastillas, me tengo que esperar. Déjame me como algo sólido y ahorita a lo mejor sí me puedo comer otra cosa, pero ahorita no, no puedo. Entonces, sí es ese constante como de que, ay, no, no, o sea, no, para yo poder mantener un día a día saludable, en donde yo me sienta bien conmigo misma, en donde mi cuerpo y mi salud estén al 100, no puedo hacer muchas cosas de las que las otras personas pueden hacer. Por ejemplo, y esto le afecta a las mujeres y a las personas que menstruan de diferentes maneras. Algo que yo definitivamente paré fue bebidas alcohólicas. No he tomado un trago de alcohol en más de un año. Soy una estudiante universitaria en una de las universidades más fiesteras del país de Estados Unidos y hace más de un año que no me tomo una bebida. Hace más de 2 años que no en realidad interactúo con ningún tipo de alcohol. Y te estoy diciendo que bajé mi consumo de alcohol hace 2 años y tengo un año completamente sobre. En una de las universidades más fiesteras de Estados Unidos. O sea, yo salgo y en mano hay coca de dieta, nada más, porque más azúcares es otro lío. Entonces, ese constante sentimiento en el que no encajas a veces con los grupos de tu edad o con los grupos sociales muchas veces, y sí se siente como que gacho, pero siento que también yo, Ivana, reconozco que prefiero poner mi salud por delante de ese tipo de sentimientos de a veces no sentirme incluida o de a veces sentir como que, ay, me gustaría o quiero hacer o quiero experimentar con ciertas cosas y no las hago porque intento cuidar mi salud. Esa es la realidad de las cosas porque no quiero regresar a lo que era 2 años antes, en donde no solamente me sentía mal, pero me veía mal y estaba mal. Entonces, ahorita ya por lo menos a veces solamente me siento apagada y es como que, ay, qué divertidas se ven mis amigas todas borrachas, ¿no? O sea, se la pasan súper bien, ellas no se dan cuenta ni de lo que hacen. Ojalá pudiese ser yo. Pero digo, no, porque al siguiente día me voy a seguir fatal, porque no sé si a lo mejor al siguiente día me baja, porque además no me baja como me tiene que bajar y me va a afectar en el humor, en cómo me siento. O sea, es un constante sentimiento de precaución, vaya, que a veces a tus 21 años, pues no quieres ser precavido en muchas cosas, pero tienes que. Entonces sí, definitivamente hay como que un emotional torn en el saber tu diagnosis y en el tener que cambiar tu día a día y que se vea muy diferente al de muchas personas. Bueno, como retomando también algo que tú dijiste ahora, que fue que a veces el sentimiento que habitaba en ti era que como el no encajar en ciertas situaciones debido a los cuidados que debes tener por tu diagnóstico o tu ciclo menstrual, creo que es algo que también comparto y que tal vez no he escuchado hablar mucho porque a veces se cree que es solo como los cambios físicos que una debe enfrentar en el ciclo menstrual, pero tampoco se pregunta qué hay detrás emocionalmente cuando te diagnostican o tienes que enfrentar dolores como esos. Digamos que aparte de esa parte emocional, ¿qué estigma o vergüenza también te ha tocado enfrentar en torno a tu menstruación? Creo que como que el número uno es el hecho de que cuando la mujer menstrua, una persona que menstrua, es muy emocional
Entonces siempre siento que constantemente he escuchado ay, tal vez te va a bajar pronto, ¿no? O a lo mejor están sus días. Esa frasecita a mí me molesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. A veces siento que invalida los sentimientos de una persona que menstrua por el simple hecho de que biológicamente tiene una etapa en el mes en donde efectivamente sí puede haber cambios emocionales, pero no significa que sea así todo el tiempo. Y que cuando sí estamos en nuestro periodo, a lo mejor nuestros sentimientos no son validados con el mismo peso, solamente porque también tenemos como que este cambio eh, hormonal y biológico. Eso siento que es el que más como que no me parece, no me gusta y siempre constantemente lo escucho. Eh, en cuanto a como tabús o momentos como de vergüenza así, sé que a lo mejor cuando estaba más pequeña, el tener que sacar como que la toalla sanitaria o algo así de la mochila era, pues a veces sí vergonzoso porque estás en clase y se escucha, ¿no? De que además la envoltura de la toalla sanitaria es, bueno, la cosa más ruidosa del mundo y escuchar como o el tener que pedirle a alguien de que, oye, puedes venir al baño. Y me bajo. Y tu amiga así de que, profe, ¿puedo ir al baño con fulanita? Entonces, que, ay, no. O sea, yo siento que cuando yo estaba más chica eran los momentos en los que yo más sentía, más me avergonzaba muchas veces. Pero yo creo que eso, las primeras veces que yo no sé lo que estaba pasando, se sabe, se conoce, se dice que soy una persona muy desvergonzada para muchas cosas. Entonces, muchas veces la verdad es que no me importaba. O sea, yo camino con el Tampax en el bolsillo y si se me ve ahí marcado, la verdad es que no me importa. Saco las cosas cuando las tengo que sacar. No soy mucho de estarme guardando de que, ay, es que me bajó o cosas así, no. También yo le metía la costumbre a mis amigas de que si estoy en mis días, chécame. O sea, si yo me paro, más te vale que estés volteando para ver si estoy manchada o no. Entonces, sí es un constante como de que, ¿estoy manchada? No. Ah, ok. Pero sí soy una persona como que muy desvergonzada para muchas situaciones, pero obviamente eso ya viene después del normalizar, el que es algo que con lo que tienes que vivir, con lo que tienes que aceptar y solamente como que ahora sí, o verle el humor o morirte de vergüenza. Y yo prefiero verle el humor a la situación. Entonces siento que cuando estaba chica sí era como de que, ay, qué pena que yo tenga que sacar en medio de la clase la bolsa y salirme al baño con la bolsa en mano. Como que sí era como que ahí estoy llamando mucha atención. Ya después de eso, como al año, porque a mí me baja y al siguiente año yo estoy embajada de Path Project, nada me importa. Yo sacaba lo que tenía que sacar, hacía lo que tenía que hacer, me tomaba las pastillas que me tenía que tomar. Y si la gente me decía, ay, que es que vas a estar en tus días, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, sí soy muy así, la verdad. Pero eso viene después de, pues obviamente aceptarlo y ya tomarlo como, con naturaleza y como es, ¿no? Eh, que a lo que yo vengo, a lo que digo, es todas las personas que menstruan, véanlo como que es parte del día a día, pues, no como que es algo extraordinario que te pasa una vez al mes, sino como que a lo mejor todos los días alguien está menstruando. Entonces, ¿por qué es que solamente 7 días del mes nos tenemos que comportar súper bien al respecto? No, todo el mes hay que tomarlo con tranquilidad y con humor y con facilidad, porque si no, pues ahora sí se vuelve un tema muy difícil y de pura vergüenza, cuando en realidad no tendría por qué ser así. Sí, yo creo que como que tu acompañamiento también o tu conocimiento en The Path Project ayudó sí, como a acuerpar más el yo menstruo y ya. O sea, sí, soy yo y ¿por qué me vas a venir a juzgar por algo tan natural de mi cuerpo? Sin embargo, creo que hay muchas niñas de nuestra generación, de la generación que viene ahora, de nuestras antepasadas que no tuvieron como ese tipo de educación y que siempre se acostumbraron a guardar como todo este proceso del ciclo menstrual. ¿Tú crees que ahora es importante que las niñas tengan una educación como más profunda en todo esto del ciclo menstrual y no solo una clase al año que te diga superficialmente, mira, esto va a pasar en tu cuerpo y ya, defiéndete? Oh, 100%, 100%.
Siento que no es algo que te tengan que enseñar solamente una vez al año, es algo que tiene que ser como que un constante recordatorio, porque no sabes si a lo mejor tu primera menstruación no tuviste efectos secundarios, pero a la segunda sí, o 2 años después sí, y cosas así. Tiene que ser como que un constante recordatorio de cuáles son los efectos de la menstruación, por qué pasa, cómo nos pasa, cuánto dura, todo, 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 de inicio a fin. Porque incluso a mí, Ivana, se me olvida que 2 semanas antes a lo mejor por eso me duele el busto. Y tengo que estar contando de que, ok, ya entendí por qué es que me duele. Entonces sí tiene que ser un constante recordatorio, pero no solamente con las niñas, pero también con los varones. Algo que yo recuerdo súper vivido es que cuando a mí me hablaron de la menstruación y a mí me hablaron de esto en quinto de primaria, en mi escuela católica, nos separaban a los hombres y a las mujeres. Y obviamente a los hombres los ponen en un cuartito, a ellos se les da el tema de los sueños húmedos y de todo esto, y a las niñas se les da el tema de la menstruación y la fertilidad, lo cual en mi opinión no debería de ser así. Los dos tienen que saber qué es lo que pasa en el cuerpo del otro, para que entonces no haya comentarios como el de que, ay, estás en tus días, o ay, ya se fue a cambiar el Tampax, por eso está de malas, no viste que sacó la bolsita y cosas así, ¿no? Comentarios que están súper fuera de lugar, que no son necesarios, porque es un proceso 100% biológico y natural. Entonces, los varones también tienen que estar enterados de qué es lo que está pasando, y más si tienen hermanas, si tienen pareja que es mujer. En el caso de mi hermano, por ejemplo, tengo un hermano varón, el único varón entre puras niñas, y obviamente yo lo tuve que sentar y decirle, Rafa, me va a pasar esto, y cuando estés alrededor de tus amigas, nada de andar de grosero, de que, ay, es que a lo mejor andan sus días, o que no sé qué, nada de estarte burlando porque se tiene que ir a cambiar el tampón, nada de eso. Y siempre le metí y cuando tú veas que una de tus amigas se para, y si está manchada, tú haces todo lo posible por irla a tapar y decirle, oye, amiguita, aguas, te ayudo, vamos al baño, te doy mi chamarra, amárrate, ponte, hazte. Siempre hay que ser un sistema de apoyo porque nunca sabemos en realidad cuándo puede pasar. Y eso es un recordatorio que definitivamente se tiene que dar a tanto a las niñas como a los niños desde que se le puede dar, la verdad es que yo digo que quinto año es más que suficiente, que tienes que como 10 años más o menos en quinta en primaria, que siento que es una edad perfecta en la que los niños sí entienden lo que está pasando, pero todavía hay su suficiente curiosidad para que puedan experimentar en los años que vienen. Pero definitivamente es un tema que una vez al año con que te lo digan, no te vas a acordar. Yo no me acuerdo de qué me dijeron en mi primera plática de salud sexual. Y si esa fue la única que me hubieran dado, yo creo que ahorita estaría mal. O sea, es algo que tiene que pasar constantemente, y además hay que clarificar que en cuanto el ser humano empieza a ir a etapas como la adolescencia, muchas cosas empiezan a cambiar en el cuerpo humano, y por eso hay que no solamente refrescar, pero dar información nueva al respecto. Sí, no, pues totalmente de acuerdo, la verdad, no sé qué agregarle. Me parece muy bonito lo que tú dices con tu hermano, porque yo también, digamos que tengo cerca un niño pequeño y que también pienso y que ese niño pequeño tiene una hermana. Entonces, ¿cómo poder tocar ese tema con él y decirle como, hey, hay que ser empático, ella va a pasar por esto y tú también debes, como tú dijiste, ser un lugar seguro o un lugar de apoyo para que como que ese ciclo de desconocimiento, de juzgar, no se siga repitiendo como con esta nueva generación. Ya para finalizar, me gustaría como saber qué consejo le darías a una niña que va a experimentar su primera menstruación y actualmente como qué consejo global para todas las personas menstruantes quisieras dar. La primera es que no hay que sentir vergüenza al tener que pedir una toalla sanitaria o un tampón. Si estás en un baño público o de tu casa, que no te dé vergüenza decir necesito una toalla o necesito un tampax. A veces muchas veces estamos en situaciones públicas en las que, pues en un baño público dices, ¿a quién le pregunto? Te aseguro que 9 de 10 mujeres en el baño van a traer un tampax y te lo van a dar sin ningún dolor en su corazón. Es más, hasta te van a decir necesitas algo más. Entonces, siempre recordar eso, que, pues, que somos un sistema de apoyo entre nosotras y entre todas las personas que menstruan. Eh, la segunda sería, y esto es como que un poquito más técnico, tener aunque sea una notita mental de cuándo es que te baja,
para tener como que los días contados, ¿no? Porque a veces sí hay situaciones en las que quieres salir y a lo mejor vas a tener que encontrar alternativas a los pantalones blancos que te querías poner. Entonces, sí, como que una notita mental, yo pues con la tecnología ya pues en el celular puedes meter, ¿no? Que cuando te bajó, pero sí mantener como que esa notita de cuándo te bajó para ir contando y pues para que no les pase como a mí, pues que nunca la llevé y 3 meses después nunca me había bajado y yo ni en cuenta, ¿no? Porque el tiempo pasa volando. Entonces sí mantener una notita mental de cuándo es que te bajó y cosas así. Y la tercera es que cuando estés en una situación como esa, que no sea algo de vergüenza de que hablar, de que, ay, estoy en mis días o me siento mal. Siempre hablarlo como lo que es, como cuando te da un dolor de cabeza, es lo mismo cuando te baja o cuando menstruas. No es algo por qué avergonzarte, es algo 100% natural, que te pudo haber pasado hoy o te pasa mañana o al mes siguiente y así, así, así sigue, igual que los dolores de cabeza. Entonces no habría razón alguna por la cual no poder decirle a tu hermano o a tu hermana, oye, sabes que me siento fatal, ayúdame a encontrar una pastilla, ayúdame a ir por toallas. Y en el caso de, por ejemplo, lo que decíamos de los hermanitos pequeños, hablarlo con naturaleza, como es, como las cosas son. Oye, yo le digo a mi hermano, pásame un Tampax y no hay pregunta que venga con eso. Es, ok, ya sé dónde están, ahorita lo paso. Que es lo mismo como cuando, oye, pásame el papel porque se acabó. Misma situación, literalmente lo mismo. O sea, hacer del baño 100% natural, que te baje 100% natural. No hay por qué ponerle como que un cover up a eso. Entonces, eso sería como que lo más de verdad que puedo decir. Y si estás como que pasando por algo que crees puede estar linkeado a tu menstruación, es preguntarle a las demás personas que menstruan alrededor de ti y encontrar un sistema de apoyo, porque te aseguro que 90% de las veces hay alguien que está en la misma situación o estuvo en una situación parecida y te puede ayudar. Queremos recordarles que si quieren conocer más sobre los proyectos y acciones que lleva a cabo The Pad Project, pueden seguir su cuenta oficial de Instagram, The Pad Project, y allí encontrar el enlace de su página web. Cíclicas es un producto original nacido del voluntariado 2024-2025 del Advocacy Track de The Pad Project, investigado, narrado y dirigido por Valeria Hernández López y Paula Da Cunda.